movido al estar entonando las alabanzas. Felicito a los hermanos que nos dirigieron en la adoración al Señor, porque han tocado uno de los cantos que desde hace más de medio año nos hemos levantado con mi esposa. A mi esposa le diagnosticaron cáncer en su lado derecho, en su seno, el cual fue removido, y después entramos a varias semanas de quimioterapia, y cada mañana de este más de medio año nos hemos levantado cantando la bondad de Dios. Cada mañana nos levantábamos, cada vez que nos daban nueva cita para la quimioterapia, cada vez que ella se sentía muy mal después de las quimioterapias, cantábamos otra vez la bondad de Dios. Ella no ha podido venir hoy en esta mañana porque el día lunes de esta semana pasada nos dieron el alta. Ella está limpia de cáncer. Gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor. Desde que amanece hasta que anochece, sea alabado el nombre del Señor, que nos lleva por el horno de fuego, nos lleva por bonanza, pero el Señor es bueno en gran manera. Aleluya, amén. Y de eso quiero hablar en esta mañana. Me han dado acerca del tema del amor de Dios, específicamente acerca de la gracia de Dios. Y ese es el tema que quisiéramos abordar en esta hora, y se titula, según me han indicado, Amada por Gracia. Amada por Gracia. Este es un bistec muy grande, ¿eh? Yo no sé a cuánto les gusten los asados. A mí me gustan. Después pagaré las facturas. Pero cuando a usted le dan un grueso bistec de esos que ahora venden muy caros, que le echan sal así también, ¿se acuerdan, verdad? Un tomahawk, y se lo dan. Nunca he comido uno, nada más estoy inventando, ¿eh? Pero yo me imagino que cuando te dan un tronzón de carne así, tú luego dices, ¿y esto por dónde se empieza? De la misma manera, cuando me han dicho que hablemos de la gracia y que el título de la conferencia Hechura Suya para este año era Bajo su Gracia, yo dije, ¿de dónde me empiezo con este tema? Porque es muy rico y muy abundante. Y por lo tanto, como nos dijo un niño allá cuando estábamos sirviendo en la península ibérica, cuando salieron los smartphones más sofisticados, los teléfonos inteligentes, que nos hacen tontos, ¿verdad? Nosotros. Recuerdo que le dijimos a este niño, hijo del misionero, oye, ayúdanos, no le sabemos cómo. Y el niño, ya ven los niños ahora, ¿no? Empezó a agarrar el teléfono y le movió, lo destrabó y nos los dio. Y le dijimos, no, ¿cómo le hiciste? Y nos dice, ya nos iba a explicar, y nos dice, esta es una plática superior, no lo entendería. Y así nos dejó el chamaco este. Cuando me han dado el tema de la gracia y empiezo a analizar los textos, digo, wow, esto es muy grande, esto es muy fuerte, esto es muy hermoso. ¿Cómo le hago para explicarlo? Y me acordé de ese niño para mí mismo y dije, les voy a contar una historia a las hermanas para poder desarrollar y desmenuzar este gran tema de lo que es la gracia de Dios. Y me propongo en este tema de amada por gracia, contarles la historia de Mefiboset. Pero antes de contarles la historia de Mefiboset, nada más para dar una introducción del tema de la gracia, las quiero llevar a Efesios capítulo 2, del versículo 3 al 10, nada más para que vean lo inmenso del tema que nos corresponde, amada por gracia. Y quiero que lo lean conmigo, yo creo que está aquí al frente de ustedes, espero que lo logren ver. Si no, por favor, si traen Nueva Versión Internacional, Efesios capítulo 2, del versículo 3 al versículo 10. Léalo conmigo. Esto es como una introducción nada más. Dice, éramos por naturaleza merecedores de la ira de Dios, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia ustedes han sido salvados. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. Y no por obras, para que nadie se jacte, porque somos hechura de Dios,
creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Y hasta ahí la palabra de Dios. Y noten ustedes que en este versículo encontramos también el lema o el nombre de este congreso en el versículo 10, hechura de Dios. Pero también este pasaje nos habla repetidamente de lo que es la gracia de Dios. De hecho, la carta a los Efesios abre y cierra su temario. Si usted ha leído los 6 capítulos de la carta a los Efesios, es el marco de toda la carta a los Efesios. La escribe el misionero Pablo, y él está animando a los creyentes de Éfeso, y la manera de animarlos y la manera de recordarles quiénes son ellos es hablándoles de la gracia. Así que por eso cierra en el 6:24 diciendo que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Me ha ayudado de un nuevo libro que acaban de sacar, que se llama La Teología de Pablo, si no me equivoco, escrito por un hombre muy estudioso de la Biblia que se apellida Barclay. Y en ese libro el hermano toca un poco el tema de la gracia de Dios, porque el tema de la gracia es el tema de los temas en la boca del misionero Pablo. De hecho, él es el apóstol de la gracia. Él siempre está animando a los creyentes con este tema de la gracia. Y en su libro, el hermano Barclay dice que la taxonomía o la descripción ordenada de la gracia en las cartas de Pablo se puede hacer una descripción ordenada en 6 formas acerca de lo que Pablo nos enseña de la gracia. Se los digo rápidamente y así no van a tener que comprar el libro. Dice que la gracia de Dios en la Biblia es superabundante. Número 1, es superabundante, y ustedes pueden notar allí en el versículo 4 y 7 dice que Dios es rico en misericordia. Versículo 4 y versículo 7 dice, para mostrar la incomparable riqueza de su gracia. Así que la gracia de Dios es inagotable. Inagotable, no se acaba por ti. Tú eres apenas una gotita en el total océano de la gracia de Dios, y no se va a acabar ni en esta vida ni en la eternidad, porque Él es abundante, dice, en misericordia. Él es abundante y rico en gracia. Lo segundo que nos dice el hermano es que la gracia de Dios es singular. Y esto lo vemos en el versículo 7 de lo que acabamos de ver. Versículo 7 dice, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza. ¿Tú te crees bueno? En la mañana me abrazó mi esposa ya para venir acá y me dice, ay, eres bien bueno tú con la gente. Pues aunque a usted le hayan dicho que es muy bueno, usted no le gana a Dios en bondad. Él es abundante en misericordia, Él es singular en su gracia y en su misericordia. Aunque usted lo haya llamado su mamá y su papá de una manera increíblemente, no se compara con el amor, porque Él es rico en gracia y en misericordia. Por eso es singular su amor. Lo tercero que dice es que la gracia de Dios es prioritaria. Versículo 5 dice que estando muertos nos dio vida. Imagínese usted que a un doctor se le está muriendo a alguien en un accidente, y como un mal doctor le dice al que está muriendo, pues hay que darle para la gripa, ¿no? Y uno dice, pero Señor, eso no es la prioridad. La prioridad es que lo resucitemos. De la misma manera, cuando Dios nos ha visto muertos en nuestros pecados, la prioridad fue la gracia. A lo mejor para ti la prioridad en esta hora es que Dios te cure el dolor de cabeza que traes. Tal vez para ti la prioridad es que Dios te cure el dolor de muelas que no te pudo curar la dentista ayer o el dentista. Sé que es importante estar bien, pero ¿sabes cuál es la prioridad? Que estando muertos nos ha dado de su gracia, nos ha dado vida en Cristo Jesús. ¿Y te acuerdas cuando le trajeron al paralítico? El paralítico quería caminar, ¿o no? En la historia del Evangelio. ¿Y qué es lo que le dice Jesús al paralítico? Hijo, tus pecados te son perdonados. Por eso la gracia es prioritaria, viene primero antes de cualquier otra cosa. Lo que más necesitamos en esta mañana es su gracia.
Es poder estar en paz con Dios, es recibir esa gracia de Dios. Pero también la gracia es incongruente. Versículo 3 de lo que acabamos de leer nos dice allí que la gracia es incongruente, porque dice el versículo 3 al inicio que por naturaleza éramos merecedores de la ira de Dios. Y cuando habla de ira de Dios, usted piensa en todos esos pasajes que habla la Biblia acerca de la ira de Dios descendiendo sobre, por ejemplo, Sodoma y Gomorra. ¿Cómo terminó Sodoma y Gomorra? Hecha polvo bajo el fuego, bajo azufre. Sodoma y Gomorra nos representa a todos nosotros, porque dice aquí, siendo parte de esa ira de Dios, es decir, merecedores de la ira de Dios. Por eso es incongruente la gracia, porque lo que merecíamos era castigo, era estar en Sodoma y Gomorra y recibir ese azufre de Dios sobre nuestras condenas, sobre nuestros pecados, sobre nuestros errores de vida delante de la ley de Dios. Pero es incongruente porque Dios decidió darnos vida y amarnos a pesar de lo que somos. Diga conmigo, por favor haga conmigo, por su pura gracia y misericordia. Es incongruente la gracia, pero también la gracia es eficaz. Note usted que el pasaje dice que nos dio, no dice que nos ofrece, no dice que si queremos, dice nos dio vida. ¿Acaso se le puede preguntar algo a un muerto? Viene pronto el Día de Muertos y algunos pues van a limpiar los sepulcros como una forma de respeto, otros por otras cuestiones ideológicas y religiosas, pero los que hacen por respeto a alguna limpieza ahí, no le preguntan a su ser querido, oye, ¿te gustaría que limpie tu tumba? Porque no puede contestar. El Señor, cuando nos ofrece su gracia, estamos muertos y no nos pregunta, nos da vida. ¿Se fija usted? Por eso su gracia es eficaz. Y en esta taxonomía de este libro dice que su gracia también no es circulatoria, es decir, te doy amor para que tú me lo pagues. Te doy amor para, dice el pasaje, dice aquí, es un regalo de Dios y los regalos no se cobran. Bueno, no sé usted, pero yo no cobro los regalos, yo los doy. Porque así son los regalos. Por eso la gracia no es circulatoria, no espera a Dios nada para pagar su amor por ti. Y esto lo dice no por obras, para que nadie se gloríe. Ay, ya les dije tanto de la gracia. Hay más que decir, pero no lo vamos, porque les dije que es un vistezote bien grande. Pero tanto hablamos de la gracia. ¿Qué es la gracia? ¿Qué es la gracia? Etimológicamente, gracia viene de la raíz del griego koine charis, de donde también se construye la palabra gratitud, donde se construye la palabra favor, donde se constituye la palabra ayuda, donde se viene la palabra de que el carácter de alguien se inclina en amor y compasión por alguien para ayudarlo. Describe el carácter de Dios. Cuando dice que la gracia de Dios es que Dios tiene cariño, se inclina sobre ciertas personas y también sobre todos, para entregarles un favor, no para que se le pague, no porque lo merezca la persona. Y por eso algunos han dicho que gracia significa favor inmerecido. Y es correcta esa definición, favor de Dios inmerecido. En la teología, nosotros, los que nos dedicamos a predicar la palabra de Dios, en la teología diferenciamos entre la gracia general y la gracia de salvación. Si usted quiere impresionar a su pastor ahora que regrese, diga, pastor, hablemos de la gracia especial y de gracia general, y le va a entender su pastor que fue al instituto, porque son dos distinciones de la teología sistemática. La gracia general tiene que ver con aquella gracia que todos recibimos, aunque no busquemos a Dios, aunque andemos lejos de Dios. El Señor Jesús dijo lo siguiente en el sermón de las bienaventuranzas, que Dios hace salir su sol sobre justos e injustos. Y eso es la inclinación de favor de Dios, a pesar de cómo está la humanidad. Él quiere favorecer, Él quiere ayudar, Él quiere socorrer a la humanidad. Esa es la gracia general de Dios. Yo estoy tan agradecido ahora que he venido a esta conferencia, porque tengo más de año y meses y semanas que tomo la autopista Tepoztlán hasta esta zona y me desvío en la salida que dice Plan de Ayala, y me desviaba ahí para ir al hospital a la quimioterapia. Pero hoy no tuve que desviarme,
hoy tomé otra desviación para venir a adorar a Dios. ¿Y saben por qué? Por la pura gracia del Señor, hermanos. No es porque yo sea especial, no es porque esté yo aquí hablándole a ustedes, no es porque me he dedicado a servir. Nadie puede levantarse a Dios y decirle, me debes, Dios. Nadie de nosotros. Por eso es gracia, porque Dios no le debe a nadie, y a pesar de eso Él nos da. Iba saliendo del hospital después de los resultados el día lunes que nos dio el doctor, que dijo su esposa está sin ningún síntoma, parece que está libre, y yo le dije, ¿tiene cáncer o no tiene cáncer? Y dice, pues parece que no tiene. Luego pensamos que la ciencia es exacta, ¿verdad? Que nos van a decir sí o no. Dice, pues parece aquí los resultados de la tomografía después de la cirugía, la quimio, nos vemos en febrero, no tiene. Y voy saliendo del hospital sin creerme eso, y cuando voy saliendo van entrando decenas de personas a la sala de cáncer. Y yo digo, ¿quién soy yo para que yo tenga estas noticias y todas estas personas todavía no tienen estas noticias? Esa es la gracia de Dios. No porque lo merezca, es porque Dios es bueno. Diga conmigo 3 veces, Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es bueno. Y todo lo que recibimos en la vida, toda la ayuda que hemos recibido, no es porque lo merecemos. La pregunta es, ¿por qué tanto amor? A pesar de lo que somos. Y eso es la gracia increíble de nuestro Señor. Pero la Biblia también nos enseña que hay una gracia especial o de salvación. A pesar de esa bondad que el Señor da, Él decide, de toda esa bondad que Él da, ofrecer a algunos de nosotros que podamos reconciliarnos con Él por medio de Jesucristo. Y a eso en la teología se le llama la gracia de salvación o la gracia especial. No lo olviden, gracia general, todos, pero gracia especial es aquellos a los que Dios les habla y de alguna manera les presenta a través de la predicación, a través de un folleto, a través de una conferencia, el camino de la salvación por medio de Jesucristo. Y este pasaje de Efesios nos los enseña de esta manera. Yo quiero decirles a todos aquí, a todas aquí, que todas ustedes son recipientes de esa gracia, de ese amor de Dios. Porque le quiero hacer una pregunta. ¿A poco usted cree que es por sus logros y sus diplomas? ¿A poco usted cree porque es muy ducha en la vida y muy bravona en las cosas y dice, yo no me dejo, por eso he tenido éxito? No, señores y señoras. No es por esa razón, porque ¿quién eres tú para no haber nacido en medio del Congo, donde no hay posibilidades para las mujeres, donde las esclavizan y las golpean? ¿Por qué naciste aquí? ¿Por qué se te dieron? ¿A poco no crees que allá hay mejores y gente y mujeres inteligentes también? Cuando caminaba en las montañas del África, yo decía y veía a la gente muy pobre y decía, wow, este chico sería rico en México, porque tenía hablaban 5 idiomas las personas, muy listos para la ciencia. Pero yo decía, yo me sentía complejado, yo apenas hablo español y así todo mucho, y yo decía, wow, si estuviera en México. Pero la pregunta es, ¿por qué naciste aquí con todas estas posibilidades? Escúchame bien, se llama gracia. Dios te ha mirado con favor y ha decidido darte todas estas oportunidades que tienes hasta este día. Cierro un poquito lo amplio que es este tema, porque quiero pasar a la historia. Como decía ese niño, no lo entenderías como me siento yo cuando estoy viendo la gracia. Y yo dije, pues si yo no lo entiendo, lo voy a entender con una historia. Y yo no digo que usted no lo haya entendido, lo que yo quiero decir es que esta historia me ayuda a mí, y si le ayuda a usted, adelante. Y es la historia de este personaje que se llamó Mefiboset. Piense en esto que acabamos de hablar de la gracia, de la historia de Mefiboset. En segundo libro de Samuel, está la cita ahí, segundo libro de Samuel, capítulo 9, del 1 al 13. Segundo libro de Samuel 9, del 1 al 13. Lo voy a leer para que tengamos un poco de historia. Quiero nada más dar un poco de contexto. Es la historia, una de las historias de David. Por cierto, quiero aclarar que David no escribió las mañanitas. Eso nos los inventamos los mexicanos, la teología mexicana. David fue un rey judío, el segundo rey más famoso de los judíos,
y que sus historias quedaron plasmadas, sus historias y errores quedaron plasmadas en la Biblia, para que hoy nosotros, los seguidores de Jesús, no cometamos esos errores y caminemos con Dios como David en algunos momentos y en varios momentos de su vida lo hizo. Y aquí tenemos a David ya entronizado, después de pasar muchas batallas, después de haber sufrido tanto para llegar a ser rey, porque ya saben, las envidias han existido desde siempre, y había un rey envidioso que no lo quería dejar ser rey. De hecho, su antecesor, se llamó Saúl, y Saúl era toda una familia, era todo un reinado, primer reinado judío, que cuando supieron que David tenía posibilidades para ser rey, Saúl se dispuso a matarlo, él y toda su familia, él y todos sus ejércitos. Así que David vivió, antes de este episodio que vamos a leer, vivió perseguido a muerte por Saúl y su familia. Tenemos aquí a David ya, Dios le ha hecho justicia. Saúl, la antigua familia que le perseguía, ha sido terminada literalmente por Dios, y ahora David se establece en el trono. Y una de las primeras cosas en la antigüedad que los reyes hacían, las monarquías, bueno, en algunas monarquías todavía en África lo hacen, aquí con nosotros nuestros políticos lo hacen diferente, cualquiera que le estorba lo manda de embajador a otro país para que no le estorbe, ¿verdad? Pero en aquellos tiempos, cuando las monarquías subían a un gobierno, ¿saben cuál era el plan? Eliminar a todos sus enemigos, a todas las familias reales anteriores. Y este es el episodio que viene a continuación. Dice así la palabra de Dios: el rey David averiguó si había alguien de la familia de Saúl a quien pudiera beneficiar en memoria de Jonatán. Y como la familia de Saúl había tenido un administrador que se llamaba Siba, mandaron a llamarlo. Cuando Siba se presentó ante David, este le preguntó: ¿tú eres Siba? A las órdenes de su majestad, respondió. No queda nadie de la familia de Saúl a quien yo pueda beneficiar en el nombre de Dios. Si usted tiene la traducción de la Reina Valera, dice: a quien yo le tenga misericordia. Volvió a preguntar el rey: sí, su majestad, todavía le queda a Jonatán un hijo que está tullido de ambos pies, le respondió Siba. ¿Y dónde está? En Lodebar. Vive en casa de Maquir, hijo de Amiel. Entonces el rey David mandó a buscarlo a casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Cuando Mefiboset, que era hijo de Jonatán y nieto de Saúl, estuvo en presencia de David, se inclinó ante él, rostro en tierra. ¿Tú eres Mefiboset?, le preguntó David. Dejó este silencio de tensión a las órdenes de su majestad. Respondió: no temas, pues en memoria de tu padre Jonatán he decidido beneficiarte. Voy a devolverte todas las tierras que pertenecían a tu abuelo Saúl, y de ahora en adelante te sentarás a mi mesa. Mefiboset se inclinó y dijo: ¿y quién es este siervo suyo para que su majestad se fije en él? Si no valgo más que un perro muerto. Pero David llamó a Siba, el administrador de Saúl, y le dijo: todo lo que pertenecía a tu amo Saúl y a tu familia se lo entrego a su nieto Mefiboset. Te ordeno que cultives para él la tierra y guardes la cosecha para el sustento de su casa, que te ayuden tus 15 hijos y tus 20 criados. En cuanto al nieto de tu amo, siempre comerá en mi mesa. Yo estoy para servir a su majestad, haré todo lo que su majestad me mande, respondió Siba. A partir de ese día Mefiboset se sentó a la mesa de David como uno más de los hijos del rey. Toda la familia de Siba estaba al servicio de Mefiboset, quien tenía un hijo pequeño llamado Micaías, tullido de ambos pies. Mefiboset vivía en Jerusalén, pues siempre se sentaba a la mesa del rey. Y hasta ahí la palabra del Señor. En cuanto a la gracia, yo creo que nos enseña tres ideas esta historia que nos ilustra la gracia. Número 1, nuestra realidad. Número 2, su realidad. Y número 3, nuestra nueva realidad. Repito: nuestra realidad, su realidad y nuestra nueva realidad. Permítanme entonces desmembrar un poquito, deshilar este tema de la gracia con la historia de Mefiboset. Número 1, nuestra realidad ante la gracia. Tenemos aquí a Mefiboset. Esta historia nos quiere ilustrar lo que es la gracia de Dios, primeramente hablándonos de la condición de Mefiboset.
Mantengan en mente Mefiboset, la palabra Mefiboset, porque le voy a decir enseguida qué significa Mefiboset, para que no le vaya a poner este nombre a un nieto o a un sobrino o a un hijo. La condición de Mefiboset es esta: este es un joven. Algunos piensan que tenía entre 15 a 20 años en esta historia. Y Mefiboset no tiene ningún futuro por varias razones, y son obvias las razones. Estamos viviendo en una época agrícola en este pasaje, en una época donde se necesitan los pies para trabajar el campo, para cosechar, para ir al campo, al rayo del sol a trabajar. Y tenemos aquí a este muchacho que dice que está tullido. Este muchacho, Mefiboset, está tullido desde la edad de los 5 años. El relato lo encontramos en 1 de Samuel, capítulo 4, cuando están huyendo por alguna razón en ese pasaje, y la señorita que cuida a Mefiboset, un niño sano para ese momento, se le cae. Y cayéndose Mefiboset, desde ese día queda tullido de sus pies. El accidente le ha dejado incapacitado, no puede caminar. Por lo tanto, debido a que en esta época no hay Teletón, ni ayuda social, ni CRIC para poderlo llevar, es una carga para su familia y para la sociedad, porque en vez de ir a trabajar hay que cuidarlo, en vez de ir a laborar se tiene que quedar en casa. No hay ninguna esperanza en la condición de Mefiboset, pero este no es el mayor de sus problemas. Algunos pensamos que el mayor de nuestros problemas es que no tenemos un título, o pensamos que el mayor de nuestro problema es que no nos hemos casado, o pensamos que el mayor de nuestro problema es que no tenemos salud por el momento, pero este no es el mayor de nuestros problemas. Hay problemas más grandes, y el problema más grande, dice la carta a los Efesios, que es que somos considerados enemigos de Dios. Y esta es la situación de Mefiboset. El mayor de su problema no es su condición física, el mayor de sus problemas es su pasado, y esto es lo segundo que vemos en la realidad de Mefiboset. Mefiboset, como usted acaba de leer, es descendiente de la realeza, y bueno, ser el nieto de un rey parece que tiene sus ventajas y sus beneficios. Oiga, soy hijo de un rey, pero para Mefiboset es una amenaza, porque es hijo del anterior rey, como les conté, del rey Saúl. Es un pariente de la anterior monarquía, y esto significaba que se convertía inmediatamente en enemigo de la nueva monarquía, es decir, de David, del que está hablando este pasaje. Lo que le corresponde debido a su pasaje es muerte, es persecución, es huir, es vivir como prófugo. De hecho, el pasaje nos relata dónde se encuentra Mefiboset. Dice el pasaje que se encuentra en un lugar que se llama Lodebar. Las narraciones de la Biblia son muy intencionales, y cuando van diciendo nombres es porque quieren decirnos algo muy específico. Y si menciona ahí Lodebar, es por una razón muy importante. Lodebar significa al castellano lugar donde todo está seco. Como decimos en buen mexicano, de Guatemala a Guatepeor. Perdón si hay alguien de Guatemala, Ahora los mexicanos nos estamos yendo a Guatemala, ¿verdad? En la frontera. Pero vean la tragedia de Mefiboset. Se está yendo a Lodebar. Es tal su situación, es tal su condición, es tal su temor, que no le importa ir a vivir donde sea, con tal de estar lejos del rey y de la amenaza que le está persiguiendo. Y no importa. Yo quiero que usted se imagine por un momento esa escena, ese muchacho tirado en un petate, en una carpeta, y quiere un poco de esperanza, y como puede se arrastra allí en Lodebar, donde está en su casita, y se asoma por la única ventana que hay para ver un poco de verdor de la vida que está allá afuera, y en su tragedia y en su condición toma las orillas de la ventana y se levanta y quiere ver algo que le alegre sus ojos, y ve a Lodebar. Ve todo seco. Yo no sé usted, pero he estado así en momentos de mi vida, que he querido un poco de alegría, pero lo único que miro es más tristeza y más dolor. Yo no sé si sea tu condición. Yo no sé si le estoy hablando aquí a muchos Mefibosets que están viviendo en ese Lodebar árido y de tragedia y de dolor. Escúchame, porque aquí no termina la historia de Mefiboset. Su presente de Mefiboset, esta es su condición presente, su pasado y su presente también. Vive como prófugo, está entonces huido, con temor y con miedo en estos lugares. ¿Qué sintió cuando
en esa soledad de Lodebar, un día escuchó los cascos de los caballos reales que venían preguntando por él. Te puedes poner en su ropa de él, pensar que te viene a buscar tu enemigo que quiere tu vida, y de repente tocan la puerta. Vive aquí Mefiboset, es la guardia real de David. ¿Puedes pensar un momento? Yo creo que Mefiboset hizo su última oración y dijo: no hay manera de salir, mi condición es esta, es de muerte. Queridas mujeres que están en esta conferencia, quiero decirles algo que dice Pablo en Romanos capítulo 3 del 10 al 19. Dice que todos nosotros somos como Mefiboset delante de Dios. Hemos huido delante del rey. Y Pablo le dice a los religiosos de su tiempo las siguientes palabras: no hay justo. Escúcheme bien, se lo dijo a los religiosos de su tiempo, no a la persona de la esquina delincuente, a personas que estaban dentro de las religiones. Les dice: no hay justo ni uno solo. No hay quien tenga entendimiento, no hay de verdad quien quiera conocer a Dios. Todos han abandonado a Dios, todos se hicieron inútiles. No hay nadie que haga el bien en absoluto, ni uno solo. Se acabaron las excusas. Esta es la situación de Mefiboset, esta es la situación de tremenda maldición que está viviendo Mefiboset. Pero ahora quiero pasar a mi segundo punto. Ya les he anunciado cuál era la condición. La gracia de Dios tiene que ver con que nosotros no podemos hacer nada por salir de esa situación. Pero ahora quiero que vean ustedes cuál es la realidad de Dios en la persona de David, en la historia de David en este pasaje. Dios se compadece de nosotros. Y dice que David, aquí en este pasaje, preguntó a todo su corte: ¿hay alguien a quien yo pueda hacer misericordia? Escúchame bien, escucha otra vez. No dice David: ¿hay alguien a quien yo le deba algo y que yo le deba de ayudar? ¿Hay alguien a quien yo le deba demostrar a Dios, demostrar ayuda, mostrar mi bondad? No, David dice: hay alguien a quien yo le ofrezca misericordia. Eso es la gracia del Señor. La misericordia es un fruto de la gracia de Dios, de ese favor, de esa inclinación, de querer amar a quien no lo merece. Y por eso David está diciendo: hay alguien a quien yo le pueda mostrar misericordia. Misericordia viene de dos palabras: mísere, miserable, y cardis, corazón. El corazón se inclina a quien no lo merece, al miserable, al que ha despreciado oportunidades, al que se le ha dicho que no vaya por ahí, va y todavía se regordea por haberlo hecho. A esa persona no merece consejo, no merece misericordia. Pero David dice: hay alguien a quien yo le tenga misericordia. Hemos perdido muchas oportunidades delante de Dios en toda la vida y no merecemos que Dios nos ayude, pero Dios en su gran misericordia, dice Pablo a los Efesios, se pregunta desde los cielos: ¿habrá alguien a quien yo pueda amar en este día? No a alguien que yo le deba algo, a quien yo pueda amar. No es que lo merezcamos. Y yo estaba pensando en este punto, que porque Dios tiene ese corazón hacia nosotros que hemos fallado, por eso hay futuro. Por eso ese familiar por el que tú lloras, que piensas que nunca va a cambiar, tiene futuro, porque si Dios tiene gracia sobre él, él puede cambiar. Nunca voy a olvidar una experiencia que tuve acerca de la gracia de Dios. Todos dicen por ahí que tenemos a un religioso escondido en cada uno de nosotros, un religioso que siempre está juzgando: te portaste mal, te va a castigar Dios, malvado, vas a ver. Y todos tenemos un fariseo ahí escondido, todos, nadie se escapa. En algún momento hemos hecho eso. Yo recuerdo de pastor de la iglesia, el Antonio Barona, cuando fui pastor. Nadie es perfecto, ¿verdad? Gracias. Y recuerdo que vino un equipo de muchachos a ayudarme por un verano. Y pues los chicos muy emocionados por el Señor, y yo los llevé alrededor de la colonia. Yo era pastor en Antonio Barona en aquel entonces, lugar peligroso aquí en Cuernavaca. De hecho le han puesto el Antonio Matona.
Perdón si hay alguien de la Varón aquí, pero es que la realidad. Y recuerdo que los llevé a los lugares, a los callejones, para que predicaran el evangelio, dieran un poco de despensas. Y yo recuerdo muy bien que entramos a una casa, como una cueva, en uno de esos callejones. Y la gente del callejón, que ya de por sí era gente problemática, nos decía a mí y a los jóvenes: no entren a esa casa, no entren a esa casa. Y yo decía: ¿pero por qué? Me llamaron aparte y me explicaron. Dice: en esa casa vive una señora que tiene una niña enferma, que tiene hidrocefalia, que la tienen en pañales, en una cama sucia, y está todo desordenado, y siempre sale a pedir dinero para la niña, y ella se lo gasta con su amante, y la tiene abandonada la niña ahí. Entonces, cuando yo oigo esto, los chicos ya van entrando y ya van sacando dinero y le dejan todo el dinero a la señora. Y yo, ya como fariseo, así, me rasgué las vestiduras. Les dije: ¿pero qué están haciendo? Esta mujer es muy mala, no hay que dejarle ni un centavo porque es mala. Y los empecé a exhortar bien fuerte. Íbamos saliendo y los chicos así todos espantados. Le decían: pero lo hicimos por Dios, hermano, por favor déjenos ayudar. No le den nada. Y yo así bien fariseo, ¿no? Y cuando iba saliendo y los iba regañando, uno de estos chicos llorando me regresa a ver y me dice: ya la escuchamos, hermano, ya sabemos lo miserable que es esta mujer. Fíjense lo que me dijo: pero aún así Dios la ama. Hermanos, fue como un rayo que me partió en ese momento. Me entró por aquí y me salió por los pies, porque es la verdad. Esto es la gracia de Dios, que a pesar de nuestros fracasos, a pesar de lo que somos, escúchame bien, Dios es abundante en misericordia, rico e insuperable en gracia, y hay esperanza por aquellos por los que estás llorando, porque hay oportunidad, hay futuro, como cantábamos hace un momento. Solo en Jesús hay futuro. Él es la gracia de nuestro Señor. Lo tercero de esta historia de Mefiboset es ahora su nueva realidad. A pesar de ser un enemigo, la historia termina de una manera muy tierna. Termina con rendición, termina con recepción y termina con reforma. El versículo 6 nos dice que cuando Mefiboset, por cierto, no les he dicho qué significa Mefiboset. Mefiboset significa el que esparce tristeza. Tal vez te sientas como Mefiboset hoy, que digas: mi vida es un caos, yo solamente doy pena. Bienvenida a la gracia del Señor. Hay nuevos horizontes, porque el Señor te ama. Que cuando escucha el amor de David, Mefiboset dice que se postra hasta el suelo, versículo 6, porque se rinde delante de David, ante su amor, ante su misericordia. Yo te quiero animar en esta conferencia, ya que vamos a estar hablando de la gracia de Dios, que no te vayas de aquí sin rendirte delante de Dios y empezar una nueva relación con Dios, porque Él te ama. Te estoy anunciando lo que dice la palabra de Dios. No te vayas de aquí. El Señor te ama. Ríndete, deja de resistirte, póstrate delante del Señor en tu corazón. Dice: y basta ya, Señor, basta de vivir en lo de bar, me postro delante de ti y hoy cambio mi situación. Pero tienes que empezar hoy, este día. Pero también hay recepción, no solamente hay rendición. Dice este pasaje que recibe ese cariño de David, Mefiboset, y dice: está bien, sí me rindo, pero recuerda que soy un perro muerto, no valgo nada, no sé por qué me estás amando. Pero Él recibe. No te estamos pidiendo que entiendas lo que te dije de Barclay hace un momento, o todo lo que significa la gracia de Dios. Solo te estoy pidiendo una cosa, y es lo que te está pidiendo Dios en su palabra: recibe su perdón. Solamente recíbelo. Dile: Señor Jesucristo, tú eres el enviado de Dios para que yo me reconcilie contigo. Tú eres la expresión de la gracia de Dios. Dios te ha enviado para que tú seas. No entiendo todo, pero quiero empezar hoy y te recibo. Mefiboset no entendió todo, pero recibió el amor de David. Y por último, en esta historia vemos que David, su amor, causó un cambio en la vida de Mefiboset. Me encanta cómo termina la historia. No sé si te diste cuenta. De ser un huido, un prófugo en Lodebar, sin nombre, esparciendo vergüenza por todo su pasado, termina esta historia diciendo que se sentaba en la mesa del rey como uno de sus hijos. Dejó de ser enemigo a convertirse en hijo del rey.
El que les habla aquí adelante era un maldiciente a los 14 años. Era una persona que odiaba a sus padres y odiaba a todo el mundo. Y el que está hablándoles aquí en este día era una persona que no quería saber de Dios, solamente de la religión. Pero hoy estoy aquí como prueba de la gracia de Dios, que Él nos puede cambiar y puede cambiarte a ti. No esperes a ser tan malo para venir a Dios. Desde ahora puedes empezar a experimentar este cambio de estar huyendo de Dios a estar cerca de Dios. A que Dios deje de ser un concepto allá lejos y que Dios empiece a ser tu amigo cuando tú aceptas esa gracia, ese favor de Dios que se inclina delante de ti. Dios te quiere aceptar tal y como eres. Mefiboset, escúchame. Quiero contar una historia de una misionera para cerrar. No voy a decir su nombre. Es una compañera que respetamos mucho en nuestro equipo de web. Y ayer que les comentaba, estábamos en un entrenamiento misionero que iba a venir a compartir con ustedes. Mi esposa me acompañó. Mi esposa se le han caído las cejas, se le han caído las pestañas, sus dedos se le han puesto morados. Mi esposa tenía un cabello muy bonito. No tiene cabello, mi pelonita, le digo. Y delante de esta hermana le dije: Esther, yo te quiero. Yo pensaba que te quería por tu cabello, pero te quiero por tu cara, te ves bien bonita. Y esta hermana me contó una historia que quiero terminar con ella para dejarles una pregunta y oremos antes de dejar este lugar. Esta hermana dijo: ay, eso me acuerdo de una historia. ¿Cuál historia es esta? Le digo. Dice: yo nací pelirroja. Y así que era muy singular, desde que nací, kinder, primaria, todos los lugares. Y la gente les llamaba la atención y me decían: ay, qué bonita. Y siempre añadían: por tu pelo. Dice: y eso me causó una situación incómoda. No quiero decir trauma, pero sí de baja autoestima, ¿no? Porque dicen: ay, qué bonito pelo. No tú, el pelo. Ay, qué bonito rojito. No tú, el pelo. Dice: y yo de niña cargaba eso. Pero un día, en la primaria, un niño le dijo a la maestra cuando me vio entrar: ¡ay, me gusta esa niña! Y la maestra tremenda le dijo al niño: ah, no es que te gusta su pelo. Y se le regresa a ver el niño y le dice: no, me gusta toda. Queridas mujeres, queridos varones, escúchame bien. Tal vez tú crees que tienes una cosita en la vida y crees que por eso te quieren y a lo mejor por eso te buscan. Pero delante de Dios no es así. Escucha la voz de Dios que te dice en su gracia: me gustas toda. Me gustas todo. Porque no vienes a mi gracia y te reconcilias conmigo y te sientas a mi mesa como uno de mis hijos. Yo quisiera dejar un momento con la música aquí con esta pregunta. ¿Quisieras esta gracia salvadora de Dios hoy en tu vida? Él está a la puerta de tus oídos. ¿Quisieras esta gracia para tu vida? Este consuelo y esta sanidad y este amor especial. Cierra tus ojos en esta hora y dile: Señor, quiero esa gracia. Quiero ser amada por gracia, Señor. Sáname, Señor, con tu amor. Tú me quieres toda, así como soy, y quieres cambiar mi condición. Aleluya. Tú escuchas, Señor, a cada mujer que en esta hora habla contigo desde su dolor, desde su angustia. Que escuchen tu voz de gracia: me gustas toda. Y las invitas a venir a tu mesa, Señor. Les invitas a venir a tu gracia, bendito Dios. Señor, tú las conoces. Ellas han estado orando tal vez por mucho tiempo para hablar contigo en este día, Señor. Han estado llorando muchas veces a solas. Que tu gracia hoy les consuele. Que escuchen tu voz que les diga: siéntate a mi mesa, eres mi hija, no estés más lejos. Ven a mi lado. Y dile al Señor: Señor, acepto a tu Hijo Jesucristo. Él es el regalo de tu gracia. Tú me lo enviaste para que Él sea mi Rey, como leíamos en ese pasaje de Efesios. En Cristo, bajo Él, tenemos toda la gracia de salvación. Aleluya. Gracias, Señor.
Bendito sea el nombre del Señor, desde ahora y para siempre, desde que sale el sol hasta que se mete, sea alabado su nombre. Que todas las naciones proclamen el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si tienes a una persona al lado, con mucho respeto, salúdala y dile: somos amadas, estamos bajo su gracia. Salúdale, dale un abrazo, dale un saludo y dile: estamos bajo su gracia.